Y continuamos en CAE la Noche. Como dijimos, respecto de el aumento de la calificación de riesgo de estable a positiva por parte de Moody's a la economía de la República Dominicana y obviamente a los títulos de deuda de la República Dominicana. Esto llega en un momento donde el Congreso Nacional acaba de aprobar lo que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta Ley de Responsabilidad Fiscal actúa o designa u ordena, como las leyes ordenan lógicamente, todo el tema de las reglas fiscales. Y en dicha ley, el propio Ministerio de Hacienda se compromete con cumplir unas reglas fiscales de balance que tienen que ver con el balance primario en términos nominales, y con ese cumplimiento, lógicamente, es una garantía o es muy bien visto por los tenedores de deuda de República Dominicana, porque implica una garantía implícita, ¿no?, a sus títulos sobre la base de una consolidación fiscal, que es lo que se ha estado tratando de hacer. El objetivo, en principio, es que en el tiempo, en los próximos años, la deuda pública de nuestro país sea grado de inversión, que es una calificación ya muy alta, ¿no? Y es una calificación que obviamente tiene un impacto financiero importante, porque con ese investment grade o grado de inversión, digamos que la tasa de interés implícita para ese tipo de títulos de deuda soberana es mucho menor. Y eso lógicamente que también apoya al sector privado, porque si va a desarrollarse en un país como el nuestro, pues lógicamente va a bajar también su tasa de endeudamiento internacional. Esto llega en un momento importante, no solo por razones de carácter económico, porque esta misma empresa Moody's acaba de reducir la calificación de riesgo de varias instituciones financieras de los Estados Unidos, de bancos regionales y demás, en el entendido de que el aumento en la tasa de política monetaria de los Estados Unidos va a complejizar el pago de las acreencias por parte de los clientes de estos bancos regionales, a pesar de que estamos viendo en el mercado laboral, sobre todo en el tema de los servicios, en Estados Unidos un aumento en el pago al factor trabajo, en sueldos y salarios. Pero la agencia de calificación Moody's, que es una de las más prestigiosas en el mundo, estableció que este tema podría, digamos, llevar algún nivel de estrés a los tenedores de, digamos, de instrumentos financieros de estos bancos regionales. Pero volviendo al caso de República Dominicana y a Latinoamérica, esto llega en un momento donde en Ecuador hay una situación muy compleja respecto de su democracia ante el asesinato de uno de sus candidatos a la presidencia para el próximo día 20 de agosto. El candidato Villavicencio fue asesinado de forma brutal, inmerecida y sin respetar absolutamente nada. Estas imágenes que se vieron por las redes sociales cuando iba ya saliendo de un acto de campaña y montándose en una camioneta, vimos cómo sonaban los disparos allí y cómo no solo resultó muerto el candidato Villavicencio con 3 disparos en la cabeza, sino también algunas de las personas que estaban allí, colaboradores de él, que resultaron heridas. Entonces, esto de verdad que de alguna manera es un premio no solo al manejo macroeconómico, sino también a la madurez de nuestra democracia. Nosotros hemos tenido presidentes y políticos que los hemos criticado, no nos han gustado sus medidas, le hemos dicho de todo, pero yo creo que hay que reconocer que aquí ha habido cierto respeto y cierta solidaridad entre los actores políticos, a pesar de los pesares y a veces de estos enfrentamientos que se dan en términos personales y a través de las redes sociales. Lo digo porque este país fue capaz de montar unas elecciones en medio de una pandemia y un cambio de mando en medio de la pandemia también. Eso habla bien de la madurez democrática de nuestro país.
Mientras en otros países la intolerancia lleva a asesinar a candidatos a la presidencia, en República Dominicana eso no se ha visto, no recuerdo ningún evento, por lo menos en este siglo, intentos, ya eso no forma parte ni siquiera de la cultura política dominicana. Pero, lógicamente, el hecho de que nuestro país, nuestra democracia esté madura, implica también estos resultados. Aquí hay un esfuerzo fiscal, aquí ha habido un esfuerzo de estabilidad macroeconómica que ha existido, y la última crisis que tuvimos fue la crisis macrofinanciera del año 2003. Después la economía dominicana ha estado creciendo, con excepción del año 2020 por la pandemia, que todo el mundo decreció o creció en términos negativos del Producto Interno Bruto, precisamente por el impacto de la misma. Pero la República Dominicana ha sabido reponerse, primero con un rebote en el año 2021 de 12.3%, el año pasado, como dice el propio comunicado de Moody's, que lo usa como base para aumentar de estable a positiva la calificación de riesgo de la economía dominicana, de los títulos de deuda de República Dominicana, pues dice que las medidas fiscales contracíclicas, eso quiere decir en español los subsidios que se otorgaron por parte del gobierno, el Ministerio de Hacienda fundamentalmente, pues permitieron que la economía creciera 4.9% en el año 2022. Entonces, yo quiero decir esto porque a veces la locura, yo sé que estamos en un periodo electoral y la campaña ahí saca a veces lo peor de todos los dominicanos. Yo quiero decir claramente que ya República Dominicana está jugando en grandes ligas en la región. Ya somos una economía de ingreso medio. Ya nuestra deuda es calificada, es aumentada de riesgo. Ya el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional nos obliga a que seamos auscultados y que una comisión del Fondo Monetario Internacional venga todos los años y se junte con el sector público, con el sector privado y haga estos análisis de nuestra economía, los análisis macro y los análisis financieros también. Quiero decir esto porque a veces uno ve personas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público hablando de recursos o refiriéndose a este país como si estuviéramos en la economía de los años 70 o en los años 80. De verdad esta economía ha crecido, ha generado empleo, todavía tiene desigualdades importantes, precariedades, todavía nos quedan algunas deudas sociales importantes que enfrentar, pero no cabe la menor duda de que este país, la economía dominicana, ya está dentro de las grandes ligas latinoamericanas al menos. Es una de las economías de mayor pujanza. Ya estamos viendo las noticias en el sector turismo, que durante los 6 primeros meses al país llegaron más de 6 millones de turistas, con la infraestructura adecuada para recibirlo a nivel de hotelería y de todo lo que significa el elemento lúdico y de alimentos y bebidas necesarios para satisfacer la necesidad de nuestros visitantes no residentes. Ni hablar del tema de cómo está creciendo el sector de la zona franca. Entonces, a veces uno quisiera, de la parte política, un poco más de madurez. Y lo digo por gobernantes y aspirantes a gobernar. Un poco más de madurez, un poco más de conciencia del papel que ellos están desempeñando en una economía que crece, que genera empleo, pero sobre todo que es el resultado del esfuerzo de todos los dominicanos, de personas que se levantan en la madrugada a poner en movimiento la infraestructura que permite que la economía crezca. A esas personas que salen en motoconcho a las 4:30 de la mañana, que desayunan en un puesto de ventas de comida, una empanada o lo que aparece, y que llegan puntuales a su trabajo a cumplir con sus obligaciones. De eso se trata. Tengan conciencia de las personas que trabajan y ponen esta economía a caminar. Déjense de necedades y déjense de estas críticas que parecen como adolescentes que están en un play de béisbol peleándose por el guante, la pelota y el bate. Es hora de mirar con optimismo el futuro,
con madurez, pero sobre todo con mayor responsabilidad. Lo digo por gobernantes y los que aspiran a gobernar. A veces uno escucha funcionarios que no tienen la más mínima idea del papel que desempeñan o del puesto que tienen. Pero tenemos otros que son ejemplo y que dan estos resultados. Ejemplo de trabajo, de dedicación y de esfuerzo. Aquí tenemos servidores públicos de lujo, del primer mundo, desde el gobernador del Banco Central hacia abajo. Aquí tenemos una tradición de servidores públicos de lujo que debemos de mantener. Lo digo sobre todo por aquellos servidores públicos que vinieron desde el sector privado y que están haciendo un buen trabajo y que están entendiendo la magnitud del rol que desempeñan hoy. Hay que estar conteste de la responsabilidad que asumieron. Y una cosa es ver el sector público desde fuera y otra desde dentro. Qué bueno que aquellos que vinieron desde el sector privado tienen la capacidad de aprender y de agregar valor al ejercicio público. Pero sobre todo, díganle a sus ex colegas, a sus amigos, lo que significa ser un servidor público. Y el nivel con que servidores públicos de lujo que tenemos en este país trabajan y se esfuerzan. El resultado es casi siempre función del esfuerzo y no de la especulación. Aquí hay mucha gente hablando disparate desde el sector público y tomando decisiones que dan pena, pero también hay otros que están haciendo un excelente trabajo. Aquí están los resultados. Yo no tengo que decirles los nombres, ustedes saben quiénes son los que están trabajando, pero eso es una responsabilidad del presidente de la República de decidir quién es su colaborador y quién no. Pero señores, esta reflexión la traigo a colación porque miren esta pequeña economía abierta al mundo, cómo Moody's aumenta su calificación de riesgo de estable a positiva en un momento donde Ecuador, una economía a la que nos estamos acercando en términos del Producto Interno Bruto, tiene una terrible crisis política que amenaza con su estabilidad. Veámonos en ese espejo y seamos un poco más responsables a la hora de criticar y a la hora de proponer. Porque este país va a seguir avanzando a pesar de las voces agoreras que están, que desde hace tiempo están proyectando problemas, crisis y demás. Pero también va a crecer gracias a la responsabilidad de los servidores públicos de este país, de esa tradición de servicio público que hay en este país, que hay que valorar y hay que reconocer, y no hay que aplastar, ni creer que los servidores públicos no sirven para nada. Miren estos resultados. Esto es gracias al esfuerzo del talento de los servidores públicos que están detrás de estos resultados. Desde el mundo, desde la parte monetaria hasta la parte fiscal y hasta la parte de planificación. Mírenlo aquí. Tienen que mostrar con orgullo estos resultados. Repito, gracias a los servidores públicos. Gracias a los servidores públicos, que hay gente que vino del sector privado y se le ha olvidado lo importante que son los servidores públicos. Mírenlo aquí, otros lo reconocen. Bienvenidos al sector público, bienvenidos a la excelencia del sector público y bienvenidos a hacer de este país una economía que cree empleo, que reduzca pobreza y que siga siendo líder en atracción de inversión extranjera de toda Latinoamérica. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche.